La infiltración es el movimiento de agua desde la superficie hacia el perfil de suelo explorado por las raíces del cultivo. Cuando la aplicación del agua moja la totalidad de la superficie, por ejemplo el riego por melgas, la infiltración tiene dirección vertical, es unidimensional. Como se ve acá, que esta es la superficie del suelo, representada por esta línea marrón, y sobre la superficie hay una lámina de agua que está representada en celeste, y la infiltración es representada con las flechas en vertical. En cambio, si la aplicación de agua moja una porción de la superficie del suelo, como puede ser el riego por surcos, donde las crestas de los bordos, los bordos de las crestas de los bordos, no se mojan, hay una infiltración vertical y horizontal, diagonal, digamos. Se dice que la infiltración es bidimensional. Esto tiene importancia cuando veamos la ecuación de infiltración para un caso y el otro, en el cual, en el caso de surcos, lo vamos a tener que afectar por el perímetro mojado, que es esto, dividido el espaciamiento entre surcos. Eso se los adelanto. Bueno, ¿qué factores influyen en la infiltración? Las características físicas del suelo que hemos estado conversando más temprano, la textura, estructura, materia orgánica, porosidad total y el tamaño de poros. El sellamiento de la superficie por compactación, por dispersión, encostramiento, el contenido inicial de la humedad del suelo, estratigrafía del perfil del suelo, la pendiente del terreno, la presencia de burbujas de aire atrapadas en el perfil, la cobertura vegetal y el método de riego. En riego gravitacional, el agua queda almacenada en la superficie y la velocidad de infiltración depende del suelo. En riegos presurizados, el agua se aplica a una determinada velocidad y la infiltración depende más de la intensidad de precipitación del equipo que de las características del suelo. Es decir, chicos, si pueden, apaguen los micrófonos, así no hay interferencia. Y cuando quieran hablar, lo prenden. Bueno, ¿esto qué quiere decir lo último? En riego gravitacional se aplica una cantidad de agua que queda sobre la superficie infiltrando. En cambio, en riego presurizado, ya sea microaspersión, aspersión, goteo, la intensidad pluviométrica, expresada en milímetros por hora, debe ser inferior a la capacidad de infiltración del suelo, para que justamente no haya escurrimiento ni encharcamiento. Por eso dice que depende más de las características del equipo. Es decir, que la infiltración es distinta. Bueno, no es lo mismo que haya una lámina de agua sobre la superficie del suelo, que tiene un peso y que genera una infiltración distinta, a que caigan en pequeñas cantidades el agua. Bueno, la infiltración permite caracterizar un suelo con respecto a su propiedad de transmitir el agua en condiciones de insaturación. La capacidad de transmitir o conducir el agua en el suelo se denomina conductividad hidráulica. Este término es importante también cuando hablemos de drenaje, la cual depende del tipo y de la humedad del suelo. Tiene unidades de velocidad, entonces, longitud sobre tiempo. Como los valores de K son muy pequeños, generalmente se suelen expresar en metros por día, pero se pueden expresar en las unidades que uno quiera. Bueno, fíjense, la conductividad hidráulica en función de la humedad del suelo. Fíjense que cuando el suelo está seco, la conductividad es baja, y a medida que el suelo va incrementando la humedad, se genera la conductividad hidráulica aumenta, hasta llegar a un máximo cuando el suelo está saturado. Es decir, cuando todos los poros están con agua, se logra la conductividad hidráulica máxima. Bueno, también se le llama permeabilidad, aumenta conforme se incrementa la humedad del suelo, y en condiciones de saturación, los suelos arenosos tienen mayor permeabilidad que los arcillosos, porque presentan mayor proporción de macroporos. La línea punteada es un suelo arenoso, y la línea, digamos, continua es un suelo
A medida que se eleva la cantidad de agua en el suelo, la permeabilidad se incrementa más abruptamente en los suelos arenosos que en los arcillosos, debido a que poseen mayor proporción de macroporos. Por eso, digamos, la pendiente cambia, es más positiva en los suelos arenosos, mientras que en los arcillosos el aumento de K, la conductividad hidráulica, es más gradual. Bueno, dice que cuando se administra agua a un área de terreno con fin de regar, sucede que la cantidad de agua absorbida aumenta con el tiempo menos que proporcionalmente. Es decir, la velocidad o tasa de infiltración disminuye con el tiempo. La causa de ello es que al inicio la mayoría de los poros están ocupados por aire y en la medida que pasa el tiempo se van llenando de agua. Cuando el estrato superior del suelo se encuentra cercano a saturación, el agua excedente es transmitida hacia una capa inferior. Es decir, cuando el suelo está seco y recibe agua, rápidamente infiltra, pero en la medida que se van llenando esos poros, el agua se mueve más lentamente. Por eso, la velocidad de infiltración es variable en el tiempo. La infiltración depende no solo de la capacidad de almacenamiento del suelo, sino también de la capacidad de transmisión del agua hacia las capas inferiores. Entonces acá tenemos dos gráficos. Esta gráfica es de lámina infiltrada acumulada, expresada en milímetros o centímetros. Acá está expresada en centímetros. Generalmente se habla de IQ. En función del tiempo. Fíjense que aumenta el tiempo y aumenta la lámina infiltrada, pero no aumenta con la misma, digamos, intensidad. Aumenta menos. Mientras que la velocidad de infiltración es expresado en centímetros o milímetros por hora, como dijimos, es alta al principio y a medida que se va mojando el suelo va disminuyendo su valor, hasta llegar a un valor estable, que quizás ustedes ya lo han visto en edafología, que se llama velocidad de infiltración básica o estabilizada. Bueno, esta es, velocidad de infiltración es igual a A por T a la B, es una ecuación potencial, donde A es la velocidad de infiltración en el primer minuto y B representa la pendiente de la curva, y sus valores van entre 0 y menos 1. Si integramos la ecuación entre los límites t igual 0 y t igual t, se obtiene la infiltración acumulada, y ahí obtenemos estos valores que A por T a la B. Es lo mismo, pero con mayúscula. O sea, A mayúscula es igual a A minúscula sobre B más 1. Y B mayúscula es igual a B más 1. Entonces, B minúscula es negativo, B mayúscula es positivo. Este toma valores entre 0 y menos 1, y este entre 0 y 1. Los coeficientes A minúscula y A mayúscula dependen del contenido inicial de humedad del suelo, mientras que los exponentes B minúscula y B mayúscula dependen del tipo de suelo, textura y estructura. Acá tenemos un ejemplo de, acá se ha hecho un ensayo de infiltración con doble anillo, y están las lecturas, la diferencia entre lecturas de lo que he infiltrado en ese tiempo, al tiempo 0, al minuto, a los 5 minutos, a los 10, este es el parcial, este es el acumulado. Y la lámina infiltrada se expresa acá. Miren, vean la cantidad que infiltró en el primer minuto. ¿Ven que es muy alto? Luego pasaron 4 minutos más y se infiltró solo 3. Bueno, y cum, acá se colocaron el tiempo en abscisas y en ordenadas la lámina infiltrada acumulada, y se pidió que se ajustara los puntos obtenidos a una ecuación. Esta es la ecuación obtenida, una ecuación potencial donde A mayúscula es este valor y B mayúscula es este valor. Esto se puede hacer perfectamente con el programa Excel, no hace falta ningún programa sofisticado. Y este es el coeficiente de determinación, que es muy bueno, porque es casi 0,9. Es decir, que la ecuación de infiltración acumulada para ese suelo tiene este valor. Bueno, como decíamos recién, la velocidad de infiltración disminuye con el tiempo y depende mucho de la textura del suelo. Por eso tenemos un suelo arenoso franco, que a los 40 minutos la velocidad de infiltración es esta, y un suelo franco limoso, donde la velocidad de infiltración es mucho menor.
depende de la proporción de macroporos que tenga el suelo en la velocidad de infiltración. Igualmente, la infiltración acumulada está influenciada por la textura. Entonces vamos a tener para igual tiempo una mayor lámina infiltrada en la medida que el suelo sea más liviano. Bueno, como dijimos recientemente, la velocidad de infiltración disminuye con el paso del tiempo. Cuando la curva se vuelve asintótica, es decir, se vuelve como paralela al eje de las abscisas, estamos hablando de la velocidad de infiltración básica o estabilizada. Y por definición, según el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, es cuando para un periodo estándar disminuye 10% o menos su valor. Es decir, acá sería 12 milímetros por hora. Bueno, la infiltración básica se puede calcular a partir de los datos de la ecuación de velocidad de infiltración, como A por menos 10 por B a la B. Y recordando que A y B se pueden determinar con el ensayo de infiltración. Y si lo queremos expresar en milímetros por hora, simplemente se multiplica por 60 y por menos 600 para que queden estas unidades. Bueno, como dijimos recién, en diseño de riego presurizado, aspersión, microaspersión, goteo, la intensidad de precipitación del sistema debe ser inferior a esta velocidad de infiltración básica, para evitar escurrimientos o encharcamientos que disminuirían la uniformidad de la lámina infiltrada. Es decir, cuando nosotros diseñemos, estemos en las unidades, en la unidad 3, en el práctico de aspersión y de goteo, van a ver que ese es un requerimiento al momento del diseño, que la intensidad pluviométrica del equipo sea inferior a la infiltración básica del suelo. Aquí tenemos algunos datos, según textura, de infiltración básica, expresada en milímetros por hora. Bueno, dice que cuando la velocidad de infiltración alcanza un valor constante durante el evento de riego, el Servicio de Conservación del Suelo obtuvo pruebas de campo una gran cantidad de curvas representativas de muy diversas condiciones edáficas, es decir, suelos livianos, suelos medios, suelos pesados, y se puede obtener a campo los valores de infiltración básica. Es decir, si nosotros prolongamos un ensayo de infiltración lo suficiente, podríamos ver que no varía, la infiltración acumulada varía de igual manera en tiempos iguales. Entonces ahí podríamos decir se alcanzó la velocidad de infiltración básica. Entonces, aclaremos, cuando decimos infiltración básica, nos referimos a una velocidad. Y cuando decimos infiltración acumulada, nos referimos a una lámina. Entonces, el Servicio de Conservación del Suelo determinó que la velocidad de infiltración, cuando el tiempo de riego es lo suficientemente largo, es igual a A por T a la B más C. Y la infiltración acumulada es A por T a la B más C. Este C' representa el valor de la infiltración básica. Esta tabla que les muestro acá nos va a servir para el trabajo práctico de diseño de riego por superficie, en la cual tenemos infiltración muy lenta, lenta, moderadamente lenta, moderada, moderadamente rápida, rápida, muy rápida, excesivamente rápida. Y acá están los valores de infiltración infiltración básica en 2 unidades, milímetros por hora y pulgadas por hora. Y acá las texturas, ¿ven? A medida que la velocidad de infiltración básica es mayor, las texturas son más livianas. Y estos son los valores según el Servicio de Conservación del Suelo, y los valores según Kostiakov, que es la primera ecuación que vimos. Y los valores según otros autores. Bueno, acá lo que se quiere mostrar es cómo el contenido de humedad inicial influye en la velocidad de infiltración. Fíjense, si consideramos un tiempo de 30 minutos, 0,5 horas, vamos a ver que la velocidad de infiltración es más alta cuanto menor sea el contenido de humedad. Esto significa humedad inicial, 0%, 12%, 20%. En la medida que va pasando el tiempo, las velocidades se van equiparando.
Por eso es muy importante el contenido de humedad inicial, especialmente influye en el valor de A, ya sea A minúscula o A mayúscula. Bueno, lo que acabo de decir es lo que está escrito acá. Bueno, la evaluación de la infiltración de suelos a campo, no sé si lo habrán hecho en edafología, pero lo paso a comentar. La técnica ampliamente utilizada es el infiltrómetro de doble anillo. Se utiliza cuando el método de riego es gravitacional, es decir, que hay una lámina de agua sobre la superficie del suelo. El dispositivo consta de dos anillos concéntricos, uno interno que tiene entre 22 y 30 centímetros de diámetro, y una altura de 30 centímetros. Y uno externo de 30 centímetros de diámetro mayor que el interno y una altura de 18 centímetros. O sea, es más grande y más petizo, digamos. Además se necesita regla, cronómetro y baldes, y se debe usar el agua de riego del lugar del estudio, no traer agua de otro lado, porque eso afectaría la infiltración del suelo. Bueno, el procedimiento consiste en hincar a golpes el anillo interno, y se debe alterar lo menos posible la estructura superficial dentro del anillo, porque si no estaría afectando la determinación de infiltración. Debe quedar lo posible nivelado a cero, se puede usar un nivel de burbuja. Luego se hinca el anillo externo, se coloca una regla en el anillo interno para medir la altura de agua, y se vierte agua en el anillo externo en primer medida, con la precaución de que no ingrese al interno. Si no hay, acá se debe verificar que el agua no ingrese de afuera hacia adentro. Si ingresa afuera hacia adentro, no está bien hincado el anillo interno y se debe sacar y volver a instalar. El anillo externo, la función que tiene, siempre tiene que tener agua, no se mide el nivel de agua en el anillo externo, simplemente ocasiona que la infiltración en el interno sea vertical. Esa es la función. Se coloca un trozo de plástico en el fondo del anillo para que cuando el agua caiga no altere la estructura superficial, que eso afectaría principalmente el valor de A, minúscula y mayúscula. Se volca suavemente el agua en el anillo central hasta alcanzar un tirante de 12-15 centímetros, que es lo que se asemeja a la lámina de agua durante un riego, y se lee inmediatamente la lectura. Esa es la lectura inicial en el tiempo cero. Leer cada cierto periodo de tiempo según se muestra en la siguiente planilla. Si no, por ahí la altura inicial es complicado leerla, yo podría hacer lo siguiente. Si conozco el volumen del anillo, porque tengo un anillo central bien definido, yo mido el diámetro, puedo medir, conozco el diámetro, conozco entonces la superficie. Si yo mido con una probeta de 1 litro, mido la cantidad de agua que voy a aplicar, la mido exactamente, por ejemplo, voy a aplicar 8 litros o 5 litros, entonces yo sé el volumen. Si yo sé el volumen y sé la superficie del anillo interno, yo podría decir, bueno, la altura inicial es el volumen sobre la superficie. ¿Está bien? Y de esa manera me evito hacer la lectura inicial. De lo contrario, si yo tengo un anillo interno que no tiene una forma regular, porque puede ser que esté deformado por el uso o porque está mal construido, o porque no se pudo lograr una forma circular perfecta, en ese caso voy a tener que volcar el agua e inmediatamente leer. Y esa sería la lectura en el tiempo cero. Bueno, fíjense el tiempo, esto es tiempo acumulado, ¿no? Al minuto, a los 5 minutos, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, y acá nos podemos relajar un poco, porque por ejemplo, si vamos a hacer otro ensayo de infiltración, después de los 30 sería el momento de iniciarlo, que ya tenemos 30 minutos hasta volver a leer este anillo. Y esta determinación habitualmente dura 3 horas. Bueno, como ven acá, se han instalado los anillos. El central, como ven, es más alto y más pequeño, y el externo es el que actúa como buffer. Acá se lee, con esta regla, se lee cada tiempos predeterminados que se muestraban en la planilla anterior, y lo importante es que el agua acá siempre se mantenga con agua. Si se vacía acá, va a empezar a haber una infiltración lateral, y nosotros queremos que solo haya infiltración vertical en el anillo interno.
Por eso esta foto dice mal, porque acá han dejado que se infiltre el agua y no la han repuesto. Bueno, la altura de agua dentro del anillo interno debe simular la lámina de riego, entonces debe estar entre 5 y 15 centímetros. Si estamos cercanos a llegar a los 5 centímetros, se debe agregar agua, se llama eso enrasar, y se debe leer nuevamente la altura de agua. Lo ideal es hacerlo entre los periodos de tiempo predeterminados, pero si vemos que infiltra muy rápido, bueno, habrá que agregar antes agua, anotar el tiempo que se agregó el agua y la lectura de enrase. Lo conveniente es que todas las lecturas las efectúe la misma persona para que el criterio sea el mismo. Se reduce el error de lectura. El ensayo, como dijimos, puede durar 3 horas. Si se extendieran las mediciones, se puede llegar a determinar la infiltración básica. Esto se puede lograr antes en suelos arenosos que en suelos arcillosos. Y en gabinete se completan los datos de la planilla y se grafican los datos de tiempo acumulado y lámina infiltrada acumulada, obteniendo la curva que se ajusta en la ecuación potencial, que tiene que tener un elevado coeficiente de determinación, la ecuación de Kostiakov. Para algunas consideraciones, para caracterizar un tipo de suelo, lo ideal es hacer 3 ensayos del mismo tipo de suelo, bajo la misma condición de humedad inicial. El ensayo no se debe llevar a cabo cuando el terreno está recientemente arado. En ese caso se debe realizar una vez que se han efectuado 2 riegos de asiento. Y si se ensaya sobre un terreno cultivado, el momento del ensayo debe ser cuando se está por regar de nuevo, porque dijimos que el contenido de humedad influye sobre los valores de A minúscula y A mayúscula. Es decir, cuando se va a hacer una evaluación de riego, generalmente es el momento, el día previo o el mismo día en que se va a regar, antes de regar. Bueno, otra forma, dijimos, el doble anillo infiltrómetro es una opción. La otra es el método del surco infiltrómetro. Se usa cuando el método de riego aplicado es por surcos, no debiera haber diferencia significativa con los resultados obtenidos con el doble anillo. Se coloca un aforador en la entrada y otro en la salida de un surco, preferentemente de 100 metros de longitud. Consiste en medir los caudales de entrada y salida de un surco cuya diferencia representa el caudal infiltrado. Esto se utiliza también cuando el terreno tiene pendiente y se riega con salida de agua al pie, con una pendiente mínima de 0,3%. En el terreno se deben regar 3 surcos simultáneamente, en el central se hacen las mediciones y en los 2 laterales actúa como en el caso del anillo externo, para evitar la infiltración lateral, es decir, que solo haya infiltración vertical. Se coloca un aforador de entrada. Esto no es para la determinación del surco infiltrómetro, pero para que vean que se puede colocar aforadores por surco, en este caso un aforador trapezoidal. Bueno, se mide la separación entre los surcos, que se denomina W, se riegan los 3 surcos simultáneamente, y se debe tratar de mantener constante el caudal. Se determina el tiempo que el agua se demora en recorrer la distancia del surco, ese se llama tiempo de avance, y se deja pasar unos minutos después de que el agua llegó al pie con el fin de que el caudal se regularice. Se mide simultáneamente a tiempos predeterminados el caudal de ingreso y de salida en el surco central. Entonces, el caudal de entrada menos el caudal de salida sobre la superficie que riega, W por L, si esto es 100, acá será 100, por 10 por 360 nos va a dar la velocidad de infiltración en milímetros por hora. Los caudales expresados en litros por segundo. Y las longitudes en metros. Este método se aproxima un poco más a la situación real porque durante el riego se producen 2 procesos simultáneos. El movimiento del agua sobre la superficie del suelo, llamado escurrimiento, y la infiltración. En cambio, en el método del doble anillo, el agua está quieta, está infiltrando, pero está quieta. Pero por la facilidad del método del doble anillo es que es ampliamente utilizado. ¿Qué aplicaciones tiene conocer la infiltración para el riego? En diseño de riego por superficie, la ecuación de infiltración acumulada permite determinar el tiempo necesario, llamado tiempo de infiltración, para infiltrar la lámina objetivo. Nosotros, cuando estemos en el práctico de diseño, vamos a definir una lámina
a reponer, que es una lámina óptima. Es decir, recién hablamos de que la humedad del suelo debe estar generalmente entre capacidad de campo y una humedad mínima que se llama umbral de riego. Entonces, la lámina a reponer es, cuando estoy en umbral de riego, la cantidad de agua necesaria para llevar el suelo a capacidad de campo. Esa lámina se llama lámina de reposición, que si yo conozco la ecuación de infiltración, puedo despejar, en vez de IQ pongo lámina de reposición y obtengo el tiempo de infiltración necesario para infiltrar esa lámina objetivo. Entonces, esa es una de las aplicaciones de la infiltración. Bueno, el diseño, como dijimos recién, en diseño de riego presurizado, ya sea aspersión, microaspersión o goteo, es muy importante conocer la infiltración básica porque esta debe ser superior a la intensidad de precipitación del equipo, para que de esta manera no se produzcan encharcamientos o escurrimientos. Bueno, la ecuación de infiltración acumulada también es muy importante cuando se hace la evaluación de un riego por superficie, porque permite calcular la lámina infiltrada en cada punto. Y si yo conozco la lámina infiltrada en cada punto, ya lo vamos a ver, vamos a poder calcular la eficiencia de distribución, que es uno de los indicadores de desempeño importantes a la hora de evaluar un método de riego. Y por último, un bajo valor de velocidad de infiltración para un tipo de suelo es un indicio de compactación del mismo, el cual deberá ser corroborado con otras determinaciones como la penetrometría. Ahora, pregunta, ¿es importante que el suelo tenga una buena infiltración? Sí. ¿Por qué? Para que el agua alcance a mojar todo el perfil de suelo explorado por raíces. Si tenemos una compactación por ejemplo, tenemos un cultivo perenne y tenemos una compactación a 20 centímetros, se va a mojar la capa superficial y para abajo las raíces van a estar sin agua y estresadas. También para disminuir las pérdidas de agua o de uniformidad por escurrimiento superficial. Si hay mala infiltración, el agua escurre y no infiltra, o infiltra poco. Para evitar encharcamiento que produzca hipoxia, anoxia y enfermedades, si yo riego y el agua queda mucho tiempo sobre la superficie, en primer lugar me va a generar falta de irrigación. Y el exceso de humedad también puede generar enfermedades de origen criptogámico bacteriano que me van a alterar el cultivo. Entonces es muy importante que el agua atraviese rápidamente, o sea, no esté mucho tiempo sobre la superficie. Por ejemplo, un cultivo muy sensible al anegamiento es la alfalfa. Y también es muy importante que haya buena infiltración cuando estamos en situaciones de suelos salinos y queremos recuperar, acondicionar esos suelos. Para el lavado de sales es muy importante que la infiltración sea buena. Ahora, ¿cómo se mejora esta infiltración? Bueno, una forma es agregar materia orgánica de alta relación carbono-nitrógeno. Por ejemplo, nosotros en el campo anexo San Martín, que es una finca del INTA, que está en San Martín, les comento una experiencia de la gente que trabajaba allí. Tenían un suelo muy pesado, muy arcilloso, y ellos, ¿qué hacían? Trabajaban en un cultivo de vid, variedad sultanina, que es una variedad que se utiliza para pasa, principalmente. Pasaban subsolador, que es una labranza vertical, y un zanjeador detrás, melga por medio, o sea, una melga así, la de al lado no, la otra sí, y así sucesivamente. Y agregaban el material de poda, que es muy lignificado, tiene una alta relación carbono-nitrógeno, y agregaban también pichana. La pichana es un arbusto leñoso, pero camionadas les estoy hablando, y luego tapaban. Bueno, ¿qué pasaba? Eso mejoraba notablemente la infiltración en ese suelo, y luego se hacían calicatas y estaban las raicillas, estaba lleno de raicillas nuevas porque la planta tenía buenas condiciones de aireación y humedad en esa melga. Luego, al año siguiente, se hacía en la otra melga, en la melga que no se había trabajado, y al tercer año se descansaba, y al cuarto año se repetía. Y ese manejo
permitía mejorar sensiblemente la estructura del suelo y era un parral de muy buen rendimiento y calidad de uva. Bueno, también se puede sembrar abono verde y posteriormente incorporarlo al suelo. Las labranzas verticales, como el cincel y el subsolador, también ayudan. El lavado de suelo para reemplazar el calcio en el complejo de intercambio, y la aplicación de enmiendas para reducir el sodio en suelos sódicos. Porque dijimos cuando hablábamos de estructura que un suelo disperso era cuando había alta concentración de sodio en el suelo que alteraba la estructura. Más adelante vamos a ver un poco más en detalle qué significa eso. Bueno, ¿y qué acciones reducen la infiltración? Compactación por circulación de maquinaria sobre suelo en estado muy húmedo, lo que se llama estado plástico del suelo, se forma un piedrado. Dispersión del suelo por riego con aguas de mala calidad, a de alta concentración en sodio. Alteración de la estructura del suelo por pulverización de la misma por labranza. Por ejemplo, es muy común en el caso de los cultivos hortícolas, donde se busca un suelo muy mullido, y esto, por ejemplo, el implemento del rotovator, que se llama, y reducción del contenido de materia orgánica debido al monocultivo. Uno de los problemas que tiene nuestro país, debido a la extensión del cultivo de soja, es cuando no se hacen rotaciones. Es decir, por ejemplo, la soja es un cultivo que genera un rastrojo muy lábil, de muy baja relación carbono-nitrógeno, el cual se mineraliza fácilmente, y eso hace que los suelos pierdan estructura. Y cuando pierden estructura, los cultivos no crecen de manera óptima, y tampoco su rendimiento es el mejor. Bueno, en cuanto a la redistribución del agua en el perfil, vemos que este es un corte vertical imaginario, el perfil del suelo, que está siendo humedecido. Esto permite delimitar 3 zonas en cuanto a contenido de agua. La capa superior está en saturación, luego tenemos una zona de transmisión, la capa superior tiene pocos centímetros, la segunda zona alcanza un valor cercano a saturación que se mantiene constante en profundidad, y la tercera zona, humedecimiento, a partir del alto nivel de humedad anterior, disminuye abruptamente su contenido de agua en un reducido espesor, hasta el frente de humedecimiento. Este cambio de humedad es más gradual en suelos arcillosos que en suelos arenosos. Esto es la humedad mínima, humedad de saturación, y esta es la profundidad. Bueno, como hemos dicho anteriormente, en San Juan es común encontrar un perfil de suelo estratificado. ¿Qué significa eso? Que hay capas texturales distintas en poca profundidad. El cambio de estas características físicas, porque tienen la porosidad distinta, la estructura es distinta, representa discontinuidades en el flujo, pues la infiltración depende de la permeabilidad de cada estrato. Si un estrato de textura fina subyace a uno de textura gruesa, la infiltración al inicio dependerá del estrato arenoso y la velocidad de transmisión será alta, porque la conductividad eléctrica es elevada. Al penetrar al frente de agua el material fino, este no puede absorber el agua con la misma velocidad, ya que K es menor. El agua tenderá a almacenarse transitoriamente en la parte inferior del estrato, formando una falsa freática, hasta que la presión hidrostática haga que el proceso de infiltración prosiga, después de un tiempo hacia el estrato inferior. Si se produce la situación inversa, un estrato de textura gruesa por debajo de una de textura fina, igualmente el flujo se detiene temporalmente, dado que K en un suelo arenoso insaturado es muy bajo. Una vez acumulado el agua sobre el inferior, se produce un rápido movimiento hacia el horizonte arenoso, que al aumentar el contenido de humedad, la transmite con mayor velocidad a estratos inferiores. En resumen, esta tabla que la hicieron los investigadores Israelsen y Hansen hace muchos años, en la década del 60, dice la textura en la primera columna, la infiltración básica, los valores promedio y los valores, el rango de valores, la porosidad, el peso específico aparente, capacidad de campo, punto de machitez, la relación capacidad de campo, punto de machitez, la humedad total disponible en gramos por 100 gramos y la humedad total disponible para 10 centímetros de suelo. Esta tabla es ampliamente utilizada cuando uno no tiene datos
del lugar. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, este suelo es franco, bueno, me voy a ubicar en esta fila y voy a trabajar con estos datos. ¿Es lo ideal? No, lo ideal es tener datos medidos in situ. Pero bueno, si no tengo los datos, esto es mejor que nada. Bueno, hemos terminado con la unidad 2.1, ahora vamos a pasar a la unidad 2.2. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. ¿Estamos bien? Ahora no tengo. Sí, no se escuchó bien, perdón. Que por ahora no tenemos consultas, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve la presentación? Hola, ¿se escucha? Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? Bueno. Bueno, ahora vamos a seguir con la unidad 2.2. Estamos hablando de estos temas: relación agua, suelo, planta, calidad de agua para riego, absorción de agua del suelo por las plantas, sistema de raíces, patrón de distribución, profundidad, tasa y modelos de absorción, balance hídrico del suelo, precipitación efectiva, aporte capilar, percolación profunda, escurrimiento superficial y flujo subsuperficial. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la calidad de agua para riego. Factibilidad de uso. Se refiere a las características de una fuente de agua que influyen sobre la aptitud para riego. Se estudia principalmente las características químicas y en menor medida las características físicas. Además, al evaluar la aptitud de agua para riego se debe considerar los siguientes factores: tipo de suelo, tipo de cultivo, método de riego, condiciones climáticas y condiciones económicas. Es imprescindible conocer la calidad de agua para riego en cualquier proyecto agrícola, porque el uso continuo de agua de baja calidad puede deteriorar el suelo y su posterior recuperación puede ser técnicamente dificultosa o económicamente inviable. La calidad de agua condiciona el manejo del suelo, el manejo del riego, del cultivo, y en casos extremos determina el tipo de cultivo, o sea, la especie que puede producirse. ¿Qué problemas asociados a la calidad de agua para riego existen? El primero es la salinización. Segundo, la sodificación. No es en orden de importancia, sino están, los he ordenado así, pero por ninguna razón en especial. Tercero, la toxicidad específica de algunos iones. Cuarto, la acumulación de iones en productos comercializables con efecto en su precio de mercado. Y 5, la obturación de emisores en riego por goteo, debido a, vamos a ver qué contaminantes lo pueden obturar. Bueno, la salinización sabemos que es la acumulación de sales solubles en la rizósfera hasta niveles que ocasionan pérdidas de rendimiento en el cultivo. Se produce por aporte directo del agua de riego cuando ésta no es manejada correctamente, salinización primaria. Sabemos que el agua de riego contiene sales. Y cuando dice no es manejada correctamente es porque, ya vamos a ver en detalle, pero es porque no se está con el riego propiciando un equilibrio salino en el perfil. Ya vamos a ver por qué. También puede haber un aporte a partir del ascenso capilar desde una capa freática cercana a la superficie. En ese caso, el proceso se llama salinización secundaria. Bueno, los principales indicadores utilizados y unidades de medición para la salinización son sales totales disueltas, masa total de sales por litro de agua, las unidades son gramos por litro o miligramos por litro. Cuando hablamos de miligramos por litro, seguramente han escuchado el término partes por millón. También se puede expresar como mil equivalentes por litro, recordando que el mil equivalente es el peso de un iono compuesto que se combina con 1 miligramo de hidrógeno. Y se calcula dividiendo el peso atómico o molecular por su valencia. Por ejemplo, el sodio
como tiene valencia 1, es el peso dividido 1. Pero en este caso, que es el calcio, va a ser su peso, que es 40, dividido 2. Y así, y para las sales igual. En estos casos, que son sulfato de sodio, sulfato de calcio, dividido 2. Y si tenemos alguna con 3 en este caso, no, bueno, dividido 2 dividido 1. Bueno, algunas de las sales más comunes presentes, de los iones y sales más comunes presentes en el agua de riego. Bueno, pero lo que habitualmente nosotros nos encontramos es con la expresión de la salinidad como una conductividad eléctrica a 25 grados Celsius, debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en solución. La conductividad eléctrica es directamente proporcional a la concentración de los mismos. Entonces acá debemos recordar que 1 milimol por centímetro es igual a 1 decisiemen por metro, e igual a 1000 micromol por centímetro o 1000 microsiemen por centímetro. ¿Vamos? Ahora, ¿cuántas sales aporta el agua de riego? Bueno, para ello debemos conocer la conductividad eléctrica del agua. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de riego, dice suplementario, y vamos a ver después qué significa este término, pero les adelanto que es cuando el mayor aporte de agua requerido por el cultivo lo hace la lluvia, y en momentos específicos el productor riega para no disminuir el rendimiento. Pero, básicamente, el aporte de agua es por precipitación. Entonces acá tenemos que por riego suplementario se han aplicado 165 por aspersión y una eficiencia de aplicación del 85%. Esto significa por ejemplo, 100 litros aplicados, 85 fueron aprovechados en el proceso evapotranspiratorio. Una conductividad eléctrica de 0,83 decisiemen por metro, y tenemos que la lámina, esta es la lámina de reposición, la lámina bruta fue mayor, es decir, fue la lámina de reposición dividido 1 menos esa eficiencia de aplicación, 194 milímetros en el año. Entonces, ¿qué cantidad de sales aportaron? Bueno, para ello existe una ecuación que dice que la conductividad eléctrica, expresada en decisiemen por metro, por 640, nos da los miligramos por litro aportados con el agua. Perdón. Sabemos que un milímetro es igual a 10 metros cúbicos por hectárea, lo vimos anteriormente, es decir, son 10.000 litros por hectárea. Entonces, las sales aportadas por hectárea son 10.000 litros por 530 miligramos por litro por 194 miligramos, nos da 1,03 toneladas por hectárea por año. Perdón. Bueno. Ahora, ¿cuántas sales aporta el agua de riego? En un segundo ejemplo, en San Juan, donde tenemos un riego integral. ¿Qué significa integral? Que la totalidad del agua requerida por el cultivo se aporta con el riego. Entonces no tenemos, en el anterior caso, teníamos 165 milímetros en el año, y ahora tenemos 960 milímetros por año, es decir, la totalidad del requerimiento del cultivo. Tenemos una eficiencia de aplicación inferior, porque el método anterior era por aspersión y este es riego gravitacional estanco, que es menos eficiente. Entonces tenemos que lo requerido es 960, pero debido a la ineficiencia del sistema se tuvo que aplicar 1371. Las sales totales disueltas, la misma ecuación, conductividad eléctrica por 640, bien, eso nos da lo que aporta, y eso multiplicado por los milímetros al año y por 10.000 litros por hora nos da que son 5,3 toneladas por hectárea por año. En el caso anterior, si bien el agua era más salina, el aporte es inferior porque la cantidad de agua aplicada es mucho menor. Estamos hablando de 194 contra 1371. ¿Ven la diferencia? Bueno, ¿qué relaciones empíricas
entre contenidos salinos de distintas humedades es importante saber? Bueno, la conductividad eléctrica en el extracto de saturación, que es como habitualmente se determina la salinidad en el suelo, por 2 es la conductividad eléctrica en capacidad de campo, y por 4 es la conductividad eléctrica en el punto de machitez permanente. Bueno, la relación anteriormente planteada puede ser cierta o no, depende de las sales presentes en la solución. No puede haber una concentración mayor de una sal en la solución que la de su límite de solubilidad. Entonces, si por ahí tenemos sales que son solubles o se vuelven insolubles, disminuye, si precipitan las sales, ya dejan de aportar iones a la salinidad. Es el caso del sulfato de calcio, que tiene un límite de solubilidad de 30 miliequivalentes por litro. Entonces, si en capacidad de campo la concentración es inferior, bueno, va a aportar toda su composición a la salinidad. Pero a medida que se va secando, aumenta su concentración. Cuando llega a 30 miliequivalentes, ese es el máximo que puede aportar la salinidad, y el excedente va a precipitar. ¿Estamos? Por eso, esta relación anterior puede ser cierta o no, dependiendo el tipo de sales presentes en la solución del suelo. Bueno, ¿cómo afecta la salinidad a los cultivos? Ya un poco lo hablamos cuando estuvimos hablando de los potenciales hídricos en el suelo. Bueno, en condiciones no salinas y suelo insaturado, para una profundidad dada, el potencial hídrico es igual al potencial matriz o mátrico, porque el potencial osmótico tiene un valor pequeño y puede despreciarse. Bajo condiciones salinas, el potencial osmótico se debe considerar. Por ejemplo, si la conductividad eléctrica en el extracto de saturación es 6 decisiemens por metro, que se considera un suelo salino, la conductividad eléctrica en capacidad de campo es el doble, según la relación que recién les expresé. Y esto, para calcular el potencial osmótico, es igual a menos 36 por la conductividad eléctrica, es decir, menos 432. Ahora, si nosotros sabemos en condiciones no salinas que el valor es menos 33 kilopascales, disculpen un momentito. Papi. Tenemos Papá. Perdón. Continúo. Bueno, en el caso de, si las condiciones son no salinas, vimos que el valor de tensión del suelo en capacidad de campo para un suelo franco era 0,33 bares o 0,33 atmósferas, que también equivale a menos 33 kilopascales. Pero si ahora le sumamos el efecto de la salinidad, vemos que el potencial hídrico para la capacidad de campo en esas condiciones salinas es de menos 465 kilopascales. Como ven, la succión del suelo aumentó 13 veces por efecto de la salinidad. Nada despreciable a tener en cuenta esto. Bueno, fíjense, en este caso son curvas de capacidad hídrica, en la cual está el contenido volumétrico de agua en el suelo y el potencial hídrico. Fíjense cómo en condiciones normales tenemos que el valor es 0,33 para un suelo franco, y a medida que la conductividad eléctrica es mayor, empieza a ser mayor el valor de potencial, más negativo el valor de potencial hídrico, y en consecuencia esa planta va a tener le va a costar extraer más agua. Es decir que si yo solo tengo el valor de contenido de humedad y no conozco la salinidad del suelo, estoy obviando un dato muy importante que me va a incidir en la absorción de agua. Bueno, justamente lo que estábamos hablando, la salinidad reduce la disponibilidad de agua para los cultivos. Los cultivos presentan diferentes tolerancias a la salinidad. Eso probablemente lo hayan visto en alguna materia como fisiología. Esta es la capacidad, la tolerancia, la capacidad de realizar ajustes osmóticos para generar un gradiente de potencial necesario para extraer agua en el suelo salino.
¿A qué me refiero con eso? Que cuando el suelo tiene un potencial hídrico bajo, la planta para poder absorber agua va a tener que tener un potencial hídrico aún más bajo, más negativo, porque el agua se mueve siempre desde un lugar de mayor potencial a otro de menor. Hay tablas con valores de referencia que relacionan el rendimiento con la salinidad del suelo en diferentes cultivos. La más conocida, aunque antigua, pero es muy ampliamente utilizada, es la de Massey Hoffman del año 1977. Bueno, fíjense, acá dice I, es el rendimiento en porcentaje, es igual a 100 menos B, que es la disminución del rendimiento por unidad de salinidad, que es la pendiente de la recta, tiene un valor negativo. Representa la sensibilidad del cultivo a la salinidad. Es decir, mientras más salino, la pendiente va a ser mayor, más negativa. Por la conductividad eléctrica del extracto de saturación actual, menos el valor máximo de conductividad eléctrica que soporta el cultivo sin reducir el rendimiento. Es decir, el valor de A hace referencia a la resistencia del cultivo, mientras que el valor de B hace referencia a la sensibilidad. Bueno, generalmente los cultivos son tolerantes durante la germinación y se vuelven más sensibles durante la emergencia y primeros estadios de crecimiento. Los valores tabulados, como les dije recién, como los de Massey Hoffman, se refieren a tolerancia de un cultivo establecido, ya superado los estadios de crecimiento. Lo ideal es determinar el efecto de la salinidad sobre el rendimiento bajo las condiciones de cultivo, es decir, tener en cuenta el clima, el suelo, la variedad y manejo. Es decir, que los valores able son de referencia. Lo que les dije recién en la ecuación está expresado gráficamente. Fíjense, el valor de A es a medida que nos corremos hacia la derecha, tenemos conductividades eléctricas mayores en el suelo, y en el eje Y tenemos la producción, que es máxima hasta un valor de A, acá, y a medida que aumenta la salinidad comienza a disminuir la producción, expresada en porcentaje. Dijimos que la pendiente dependía de la sensibilidad del cultivo. Es decir, si un cultivo es más sensible, va a tener una pendiente más pronunciada, y si es menos sensible, este ángulo va a ser más pequeño. Y la tolerancia está relacionada con el valor de A. Si es menos tolerante, este valor de A va a ser más pequeño, y si es más tolerante, va a ser más amplio. Bueno, la acumulación de sales no se puede dejar porque ocasionaría pérdidas de rendimiento, e incluso hasta la muerte del cultivo. Entonces se debe remover por aportes de agua, puede ser agua de riego o de lluvia. Esto se puede hacer durante todos los riegos o en un momento del año donde no hay cultivo, cuando la demanda evapotranspiratoria es baja. Bueno, cuando no se hace durante todos los riegos y estamos en presencia de un cultivo sensible, podemos asumir que vamos a tener una pérdida de rendimiento. Ahora, cuando es un cultivo tolerante, podríamos esperar a que no haya cultivo. En el caso de cultivos anuales, durante un periodo no tenemos cultivo, entonces lavamos suelos para el próximo cultivo, o en el caso de cultivos perennes, cuando la demanda evapotranspiratoria es baja, porque en ese momento tenemos más disponibilidad de agua. Sería generalmente en el periodo invernal. Bueno, ¿y cómo se calcula la necesidad de lavado? Como la conductividad eléctrica del agua sobre 5 veces la conductividad máxima que tolera el cultivo del suelo, menos la conductividad eléctrica del agua, por la evapotranspiración del cultivo menos lo que aporta el agua. Lo que aporta la lluvia. Esto se llama precipitación efectiva. Esta ecuación se utiliza cuando el riego por escurrimiento superficial o por aspersión, es decir, cuando se moja la totalidad o gran parte de la superficie del suelo. En cambio, cuando se moja una parte del suelo, que se llama riego localizado, el más conocido por nosotros es el riego por goteo, se aplica otra ecuación, que no sé que es esta. Ahora, recién hablamos de necesidad de lavado expresado en milímetros. Ahora, si sacamos este término, podemos expresar la necesidad de lavado como requerimiento de lixiviación y en tanto por ciento. Es decir, si esto nos da 6%, quiere decir que yo tengo que regar un 6% en exceso a lo que requiere, a la lámina requerida para lavar el exceso de sales. Generalmente el requerimiento de lavado
está en un valor entre 5 y 30%. ¿De qué depende? Y depende de estos valores. De la salinidad del agua, mientras menos salina el agua, menor el requerimiento de lavado, y de la tolerancia del cultivo. Mientras mayor sea la tolerancia del cultivo, menor va a ser el requerimiento de lavado. Bueno, entonces el requerimiento de lavado dijimos que es el porcentaje de agua, ya sea de riego o lluvia, necesario para lavar las sales que sobran en el perfil del suelo y de esta manera mantener adecuadas condiciones salinas en la rizósfera, para no disminuir el rendimiento. Como ya les dije, esta ecuación es para riego localizado, y vamos a ver un ejemplo de necesidad de lavado. Por ejemplo, acá tenemos un caso de un cultivo de maíz con riego por aspersión suplementario. Tenemos un aporte por precipitación efectiva. Efectiva se dice porque es lo que es utilizado en el proceso evapotranspiratorio de 1100, mientras que la evapotranspiración del cultivo fue de 650. Entonces quiere decir que lo consumido por el cultivo fue inferior a lo aportado por la lluvia. Es decir que aportó y además almacenó agua en el perfil. Quiere decir que acá no hubo necesidad de lavado, fíjense en que nos da negativo. Vamos a otro ejemplo completamente distinto. En el cual tenemos una evapotranspiración mayor a la precipitación efectiva. Acá sí tenemos un valor positivo de esta diferencia, y si lo multiplicamos, fíjense, los datos de calidad de agua y de resistencia al cultivo es la misma, porque es el mismo cultivo. Si lo multiplicamos nos da que la necesidad de lavado es de 26,6 milímetros. El signo positivo indica que la lámina de lavado, para que el rendimiento sea del 100%, es de 26,6 milímetros. ¿Estamos? Bueno. Sin embargo, la ecuación anterior supone que un 100% de eficiencia de lavado, es decir, que todo el agua que entra en contacto con la solución del suelo se permite lavar. Sin embargo, muchas veces una proporción del agua circula a través de macroporos sin posibilidad de remover las sales solubles que están en la solución del suelo, en los mesoporos. Entonces, la eficiencia de lavado depende del tipo de suelo, textura y estructura, y del método de riego. Entonces, en suelos pesados, que se agrietan mucho, tiene un valor bajo de eficiencia, porque el agua pasa por las grietas y no lava, de 0,3, y cuando los suelos están bien estructurados, de textura franca, es de 0,85, y en suelos arenosos de 1. Es decir, que si es de 1, la necesidad de lavado queda igual. Si es de 0,85, va a tener que ser un 15% mayor. Ahora, si es de 0,3, voy a tener que lavar un 70% más para efectivamente lograr el lavado de sales. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta eficiencia de lavado para calcular realmente la lámina necesaria para lavar la sal. Bueno, en este caso, este gráfico lo que intenta mostrar es un riego por megas, donde el color, a medida que aumenta se hace más oscuro el color, aumenta la concentración de sales. Así tenemos claro en la superficie, un poco más oscuro, y las sales se van incrementando en profundidad, porque son, digamos, transportadas hacia estratos inferiores. En el caso del surco ocurre lo mismo, pero en la cresta de los bordos vamos a ver que hay una alta salinidad, porque ahí el agua no lava los bordos. En el riego, el caso anterior es un riego por melgas de amplias o fajas o melgas muy grandes, y acá melgas más reducidas. Si seguimos acá, vemos el caso de los surcos. Acá están los surcos, en este caso tienen esta forma trapecial los surcos, y en la parte superior, en la cresta de estos surcos, vamos a ver que la concentración de sal es muy alta. Entonces, ojo al momento de dónde ubicar la planta, porque si la colocamos en esta situación donde hay una alta salinidad, probablemente el cultivo pueda llegar a emerger, pero en los primeros estadios de crecimiento, como les dije anteriormente, se intoxique y muera. Y un caso particular es el de riego por goteo, donde cada una de estas flechas representa un gotero, y el gotero genera una zona muy lavada, una zona un poco más salina, a medida que nos vamos alejando hacia la periferia. Esto se llama bulbo húmedo, y por fuera del bulbo húmedo la salinidad es muy alta, porque las sales
presentes en este sector han sido expulsadas hacia la periferia. Entonces, ¿qué detalle les puedo aportar sobre esto? ¿Qué ocurre cuando llueve y tenemos riego por goteo? Tenemos que prender el riego. ¿Por qué? Porque si es una lluvia abundante, ¿qué ocasionó? Alta concentración de sales en la periferia genera por difusión movimiento de sales desde una zona de mayor concentración a una de menor. Y esto puede generar una intoxicación salina. Entonces, al prender el equipo, volvemos a desplazar las sales hacia la periferia. Bueno, es lo que está escrito acá, lo que les he explicado. Fíjense lo que les decía del riego por surcos, cómo la salinidad está en la cresta. Acá se ha puesto justo a lo que algunos productores le dicen al recalo, que es hasta donde llega la humedad. Justamente también porque si se pone muy abajo no se puede trabajar y puede haber un exceso de humedad que genere enfermedades. Entonces se busca una situación límite. Pero si la ponen más al centro, el exceso de sales puede intoxicar al cultivo. Bueno, clasificación de las aguas de riego. Se ajusta según la salinidad, se ajusta a los siguientes supuestos: clima árido o semiárido, con baja precipitación efectiva, suelo de textura franco-arenosa, franco-arcillosa, es decir, suelos de texturas intermedias, riego superficial o por aspersión, con pérdidas mínimas de percolación profunda de 15%, buen drenaje interno, existencia de una capa freática profunda, o si es superficial, controlada por un sistema de drenaje subsuperficial. Entonces, la Universidad de California divide a la calidad de agua según salinidad en 4 categorías: de menor a 0,75, el riesgo de salinidad es bajo, de 0,75 a 1,5 medio, de 3 alto, riesgo alto de 1,5 a 3 y más de 3 muy alto. Este riesgo, claro que se debe asociar al cultivo. Según la FAO, Ayers y Westcott, en 1976 proponen otra clasificación que simplemente dice: menor de 0,75 no tiene problemas de salinidad, entre 0,75 y 3 los problemas son crecientes, y más de 3 problemas serios. La clasificación de FAO, que es la segunda que les he dicho, simplifica excesivamente el problema, porque fíjense, en el segundo grupo mete un amplio rango de valores de salinidad, lo cual a mi criterio me parece excesivo. Yo me quedaría con la primera clasificación de la Universidad de California. Bueno, otro problema asociado a la calidad del agua es la sodificación, que es un proceso de acumulación del catión sodio en el complejo de intercambio y se produce por el riego con aguas ricas en este elemento. Se produce dispersión de los coloides y en consecuencia pérdida de estructura del suelo. Disminuye la aireación y movimiento del agua. Los cationes calcio, magnesio, sodio, potasio e hidrógeno son absorbidos a la superficie de los coloides porque tienen carga negativa. Y se encuentran en equilibrio dinámico, es decir, pueden ser desplazados e intercambiados por otros. La distribución espacial de las cargas positivas y negativas se conoce como doble capa difusa. Es esta, la doble capa difusa. Fíjense, esta es la superficie de la arcilla que tiene cargas negativas y la cual está absorbiendo, atrayendo las cargas positivas de los cationes. En la medida que nos vamos alejando, comienzan a aparecer aniones y cuando se alcanza el equilibrio entre aniones y cationes, ese es el límite de la doble capa difusa. Acá se representa distancia y concentración. Cationes muy alta pegado a la arcilla, y a medida que nos vamos alejando de la arcilla, disminuye la concentración de cationes y aumenta la de aniones. La de aniones cercano a la arcilla es muy baja, fíjense, hay un solo anión ahí, y en la medida que nos vamos alejando aumenta la concentración hasta llegar a un equilibrio, que ahí sería el espesor de la doble capa difusa. Bueno, esto es importante porque
Cuando la influencia de la partícula coloidal, la arcilla, es despreciable, la arcilla o la materia orgánica también, la concentración de aniones y cationes dijimos que se encuentra en equilibrio y corresponde a la de la solución del suelo. El espesor de la doble capa difusa está determinado por la valencia de los cationes presentes y la concentración de equilibrio de la solución del suelo. Los cationes bivalentes, como el calcio, el magnesio, son atraídos con más fuerza que los cationes monovalentes, como el sodio. Entonces, el calcio aglutina los coloides. Al incrementarse la relación calcio-sodio, el espesor se reduce, mientras que un descenso de la misma, un descenso de esa relación, lo incrementa. Es decir, que nos conviene que haya más cationes calcio que sodio, que son los cationes quizás más abundantes en la solución. La separación de los coloides provoca desagregado del suelo y la dispersión de las partículas. Es decir, que mientras la doble capa difusa sea menor, es mejor porque los coloides van a estar más aglutinados y van a armar estructura. Mientras más separada, más grande sea esa doble capa difusa, los coloides se dispersan y se pierde la estructura. Acá dice, la separación de los coloides provoca el desagregado del suelo y la dispersión de las partículas finas que, arrastradas por el flujo de agua, sellan los poros de horizontes inferiores, reduciendo la permeabilidad del perfil al agua, al aire y al crecimiento de las raíces. Además, en superficie ocasiona costra superficial que impide la emergencia de las plántulas. Fíjense, acá, antes de ver esto, quiero que vean esto. Un coloide disperso, están todas las partículas, han perdido estructura, y un coloide floculado, donde hay baja concentración de sodio, está estructurado. Esto permite poros de mayor tamaño, donde se puede acumular el aire y el agua. Bueno, volvamos a los gráficos anteriores. Acá dice, influencia de la concentración salina de la disolución exterior sobre el espesor de la doble capa. Mientras mayor sea la salinidad del suelo, menor va a ser, fíjense, esta es la concentración y esta es la concentración. A mayor concentración va a haber mayor cantidad de cationes y va a ser más pequeña la doble capa difusa, y eso va a favorecer el aglutinamiento de los coloides. Mientras que a menor concentración, los coloides van a estar más separados y eso va a tender a la dispersión de los mismos. Entonces, que haya salinidad puede ser malo por un lado, por la disponibilidad de agua, pero puede ser bueno por la estructura. ¿Vamos? Discúlpenme un minuto. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Continuamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vimos el efecto de la salinidad del suelo sobre la doble capa difusa. Por otro lado, vamos a ver, otra vez me parece que se tildó. Bueno, voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿Se profe. escucha? Bueno. En este ejemplo, en este gráfico se muestra la distancia de la doble capa y la concentración de los cationes. Fíjense, mientras los cationes tengan mayor valencia, la doble capa difusa va a ser más pequeña. Entonces, vamos a ver que la afinidad de absorción de los cationes va a ser
de los coloides a los cationes es el catión aluminio, luego viene calcio, magnesio, potasio, amonio y sodio. Fíjense que el sodio está último. Por eso, el sodio genera dispersión de coloides porque hay una baja afinidad y genera una separación de los coloides. Bueno, ¿esto cómo se ve en el cultivo? De esta manera. Un suelo bien estructurado, tenemos raíces profundas, suelos aireados y con buena retención de humedad, y un suelo disperso, tenemos raíces poco desarrolladas, y esto se traduce en un crecimiento del cultivo pobre. Fíjense cómo acá se ve como el suelo está sellado. Acá se riega y el agua queda en superficie. Ahora, ¿cómo se cuantifica la sodicidad? Bueno, mediante la relación de absorción de sodio, que es una relación entre el catión sodio y los cationes calcio y magnesio, según esta ecuación. Un valor elevado de RAS puede inducir valores altos de porcentaje de sodio intercambiable, que se llama PSI, que es el porcentaje de posiciones de intercambio ocupadas por el sodio en el complejo de intercambio. Acá tenemos PSI es igual al sodio intercambiable dividido la capacidad de intercambio catiónico, que esa es una propiedad del suelo, que es el número de sitios de absorción de cationes por unidad de peso del suelo. A partir de la RAS se puede determinar gráficamente el PSI. A través de acá tenemos el catión sodio, catión calcio más magnesio, que son los componentes de la ecuación de RAS, y si nosotros buscamos estos valores en el nomograma, y los unimos, tenemos el valor de relación de absorción del sodio y el valor estimado de PSI. Bueno, debido a que la RAS de la solución del suelo se equilibra con la del agua a largo plazo, la RAS del agua se considera un buen indicador de riesgo de sodificación del suelo. Sin embargo, la concentración de catión calcio se modifica por la salinidad del agua y la relación bicarbonato-calcio. La concentración de este catión disminuye por precipitación. Como dijimos anteriormente, el calcio tiende a precipitar, entonces hay que ajustar la ecuación de RAS según estos autores de esta forma. Ya no hablamos de RAS, sino hablamos de RAS ajustado. Tenemos en cuenta la concentración de sodio igual y de magnesio igual, pero la de calcio está corregida. Y para ello necesitamos considerar la salinidad y la relación bicarbonato-calcio en el agua del riego. Entonces, nos vamos a esta tabla y ahí tenemos relación bicarbonato-calcio y la salinidad del agua. Cuando tenemos esos valores, acá está marcado porque es el ejemplo que vamos a ver. Entonces, si tenemos un decisiemmen por metro de conductividad y una relación entre 1,5 y 1,75, vamos a ver que los valores de calcio tendrían que ser estos. Bueno, entonces, fíjense, la RAS sería la concentración de sodio dividido la sumatoria de la concentración de calcio y la concentración de magnesio. Cuando corregimos según la relación bicarbonato-calcio y la salinidad, nos da que el calcio en realidad es de 1,53. Volvamos a la anterior, 1,43, 1,58. Entre esos valores, ¿ven? Entonces, no es de 5,64 la RAS, sino es de 6,34. Esto es importante considerar porque este es en realidad el valor real de relación de absorción de sodio. Bueno, según la clasificación de Masud, un suelo se considera no sódico cuando el valor de PSI es menor a 7. Sin embargo, el valor de PSI debe ir acompañado del de conductividad eléctrica en el extracto de saturación para considerar si existe riesgo de permeabilidad en el suelo. Entonces, este gráfico muestra que de la línea hacia la izquierda tenemos problemas de permeabilidad. Es un riesgo de permeabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos valores de RAS y valores bajos fíjense, tenemos valores bajos de RAS, sin embargo, la salinidad es muy pequeña. Entonces, por lo que hemos visto recién de cómo influye en la floculación de los coloides las sales, vamos a ver que hay que tener en cuenta ambos aspectos, tanto la RAS como la salinidad del suelo. Todo lo que está de la línea hacia la derecha es un área sin
riesgo de permeabilidad a pesar de valores altos de RAS, porque tenemos valores altos de salinidad. Esto simplemente teniendo en cuenta la permeabilidad. Ahora, si tenemos valores altos de salinidad, vamos a tener otros problemas, ¿no? Que son los asociados a la disponibilidad de agua en el suelo, a la toxicidad de algunos iones, que es lo que hemos estado conversando. Y vamos a decir ahora también. Bueno, entonces cuando un suelo es sódico, no todo está perdido, se puede corregir mediante el agregado de una enmienda. Estas pueden ser tipo 1, si son sales solubles y medianamente solubles de calcio, como cloruro de calcio y sulfato de calcio, el más conocido como yeso. Tipo 2 es un mejorador ácido, azufre, ácido sulfúrico, sulfuro ferroso, sulfuro de aluminio y dióxido de azufre. Y en el tercer caso, sales insolubles de calcio como roca caliza molida y carbonato de calcio. Bueno, ¿cuándo se usa uno y otro? Bueno, si los suelos tienen carbonato de calcio, se puede utilizar el tipo 1 y 2. Si los suelos no tienen carbonato de calcio y el pH es mayor a 7,5, se debe usar el tipo 1. Y si los suelos no tienen carbonato de calcio, el pH es menor a 7,5, el tipo 3. Nosotros nos encontraríamos en las dos primeras situaciones. ¿Qué es lo más comúnmente utilizado en nuestro medio? Es el sulfato de calcio, o sea, el yeso. Sin embargo, nosotros lo conveniente sería, antes de corregir, analizar el suelo para determinar el yeso de reserva y descontar del que se calculó para la enmienda. ¿Vamos? Bueno, así como clasificamos el agua según salinidad, también se clasifica según sodicidad. Por su estrecha relación con la concentración de sales, la clasificación del agua según sodicidad incluye la valoración del agua por salinidad. De esta forma, el laboratorio de Riverside propuso clasificar el agua de riego en 6 clases según salinidad y 4 clases según sodicidad. De la combinación surgen 24 clases de agua, que son estas que están acá. Dice, aguas de buena calidad de color verde, aguas utilizables para riego con precauciones color amarillo y aguas no aptas para riego color rojo. Sin embargo, esta clasificación tiene un error. ¿Por qué? Porque considera que mayor salinidad, mayor sodicidad, mayor salinidad, peor situación. Y cuando hemos visto recientemente que la salinidad aglutina los coloides y mejora las condiciones de permeabilidad. Entonces, acá están, según la salinidad, las 6 categorías, según la sodicidad, las 6 categorías. Sin embargo, como les decía, la clasificación de Riverside tiene un error de concepto, ya que las sales de la solución de suelo tienen un efecto floculante que se opone al efecto dispersante del sodio. Por lo tanto, para un mismo valor de RAS, el riesgo de sodicidad será menor cuanto mayor sea la conductividad eléctrica del agua. Esto no se visualiza en esa clasificación. Luego, detectado este problema, la FAO, a través de Ayers y Westcott, y luego con Roades, Candia y Marshall, propone una nueva clasificación donde está corregido el error anteriormente mencionado. En este caso, se considera la interacción conductividad eléctrica y RAS como una medida de infiltración del agua del suelo. Esta propuesta es menos restrictiva en cuanto a la salinidad. La vamos a ver ahora. Fíjense, calidad de agua de riego por su interacción salinidad-sodicidad según la FAO. Entonces acá tenemos los valores de RAS, ¿ven? 0,3, 3A6, CA12, 1220, 2040. Y estos valores de acá son los valores de salinidad. Miren este detalle. Acá tenemos valores de 0 a 3, ¿no? Y acá tenemos la salinidad. Fíjense, cuando el riesgo es la restricción de uso, no hay restricción de uso, es agua de muy buena calidad, tenemos un valor de 0,7. Cuando la restricción de uso es moderada, tenemos un valor inferior, de 0,7 a 0,2. Y cuando la restricción de uso es severa, tenemos un valor menor a 0,2. Es decir, tenemos un agua de muy baja salinidad, pero que tiene baja sodicidad. Entonces, esto va a generar problemas de permeabilidad del suelo. Y así para cada caso. Entonces, a un mismo rango de valores de RAS, lo que acabamos de ver, la restricción de uso aumenta en la medida que disminuye la conductividad eléctrica del agua.
Bueno, otro efecto del uso del agua de riego, otro problema asociado es la toxicidad. Las sales se originan a partir de la disolución o meteorización de las rocas y el suelo. Son transportadas por el agua y pueden acumularse en el suelo hasta concentraciones perjudiciales para los cultivos. No solo es importante la cantidad de sales, es decir, la salinidad, sino también el tipo de sales. Pero ya lo hemos visto con el sodio. Ahora vamos a ver otros iones que pueden incidir. A diferencia de la salinidad, los problemas por toxicidad ocurren dentro de la planta. El nivel de daño de un ion tóxico depende del tiempo, de la concentración, de la sensibilidad del cultivo y del nivel de consumo de agua. Los elementos tóxicos más comunes son el cloruro, el sodio y el boro. En general, en los cultivos anuales se detectan menos problemas que en los leñosos porque no existe tiempo suficiente para que se acumulen en cantidades tóxicas. Es decir, cultivos de poca duración hay menos problemas de toxicidad. En cambio, de los cultivos perennes que van a estar muchos años, son más comunes los problemas de intoxicación. Los iones cloruro y sodio se pueden ser absorbidos por el follaje en el caso de riego por aspersión con agua rica en estos iones. La toxicidad más común es por cloruro, no es absorbido porque tiene carga negativa, con D, ¿no?, por los coloides, y se mueve libremente en la solución del suelo. Es absorbido por la raíz y circula acumulándose en las hojas. La toxicidad son hojas quemadas y necrosis de tejidos, se produce quemado de hojas por riego por aspersión, como dijimos anteriormente, y se puede eliminar del suelo mediante lavado, o sea, tendría una solución fácil. En el caso del sodio, el exceso de sodio ocasiona quemado de hojas y muerte de tejidos en la periferia, y los síntomas aparecen en las hojas maduras y progresan hacia las jóvenes. Los problemas por sodio pueden ser resueltos si, como dijimos, si existe suficiente calcio en el suelo directamente con aplicaciones de enmiendas de calcio al suelo. Este es un ejemplo de intoxicación por sodio en hoja de vid. El otro elemento que mencionamos es el boro, que es un elemento esencial que se requiere en pequeñas cantidades. Raramente el agua superficial contiene abundante boro. Los problemas se originan a partir del suelo y del agua subterránea, en especial cerca de fuentes termales y fallas geológicas. Lo pongo acá entre paréntesis porque es una situación de nuestra provincia. El agua del río Hachal tiene en promedio 2,8 partes por millón, que es un valor que genera un riesgo moderado de uso. Los síntomas se dan en hojas maduras y son amarillamiento, manchonado, lo que se ve en esta hoja, progresivo marchitamiento con necrosis apical, fíjese la punta de las hojas necrosada, avanzando desde el borde hacia el centro de la hoja. Algunos frutales de pepita y carozo, severamente afectados, no manifiestan síntomas foliares, por lo que se debe corroborar mediante análisis de suelo. Bueno, ¿cuál es el problema del boro? El boro puede ser lavado, pero se mueve muy lentamente en el suelo, a diferencia del cloruro. Entonces, el volumen de agua necesario para lavar es 3 veces mayor que los anteriores iones. Las soluciones prácticas cuando hay boro es seleccionar cultivos o variedades tolerantes. Por eso van a ver que en el departamento de Hachal hay ciertos cultivos que no se pueden hacer, y la búsqueda de fuentes de aguas alternativas para reemplazar o al menos mezclar aguas y así reducir la concentración de este elemento. Una tercera solución podría ser eliminar el boro del agua, pero yo desconozco si hay un proceso económicamente factible de realizar, pero podría ser una solución. Sé que en Chile se estaba trabajando en el tema, pero no conozco los resultados, ni el costo de lo mismo. Bueno, entonces, así como clasificamos el agua según salinidad y sodicidad, la podemos clasificar por la toxicidad. Entonces acá tenemos el sodio, nuevamente, un gran protagonista en este tema de calidad de agua. Tenemos si el riego es superficial, la restricción de uso según su concentración, y de 3 a 9 y más de 9, el riego por aspersión, a partir de 3 la restricción es moderada, y más de 9 severa. En el caso del cloruro, riego superficial, en este caso expresado como 1000 equivalentes por litro, menos de 4, 4 a 10 y más de 10, y en el riego por aspersión, acá están los valores, y el caso del boro, menos de 0,7, entre 0,7 y 3, y más de 3. Por eso les decía que la restricción de uso es moderada para el caso del agua del río Hacha, que tiene en promedio 2,8 partes por millón.
Bueno, también tenemos que tener en cuenta, ahora que el riego por goteo es un método muy utilizado en la provincia, más del 20% de la superficie cultivada actualmente tiene este método, y entonces debemos tener en cuenta otros problemas asociados a la calidad del agua. Por ejemplo, los sólidos suspendidos. Dependiendo su cantidad, su concentración, expresado, por ejemplo, en partes por millón, miligramos por litro, el riesgo de obturación, es decir, de taponamiento de los goteros, según estos autores, es reducido medio alto según la concentración. En el caso si el problema es químico, está relacionado al pH. Mientras el pH es más alcalino, el riesgo es mayor porque hay precipitación de sales a mayor pH. Y los sólidos disueltos también, según la concentración, mayor riesgo de obturación de emisores. Acá intervienen tres elementos como el manganeso, el hierro y el sulfuro de hidrógeno, que dependiendo de la concentración también generan obturación emisora. Y por último, tiene importancia acá también la población bacteriana, que forman colonias que se pueden tapar los emisores. Dependiendo el número por centímetro cúbico, tenemos de 10.000, entre 10.000 y 50.000 y más de 50.000. Para cada uno de estos problemas existe una solución, es decir, existe una solución tanto en el filtrado como en la aplicación de correcciones químicas para eliminar las incrustaciones, o antes de las incrustaciones eliminar estos elementos de los laterales de riego, ya sean mangueras o cintas. Perdón, siempre es conveniente la prevención. Cuando uno actúa de manera preventiva, siempre el costo va a ser menor, a pesar, y el daño ocasionado va a ser menor. A pesar de que por ahí requiera mayor trabajo, mayor atención, el costo a la larga va a ser menor. Bueno, como les decía, interés en riego por goteo, el riesgo potencial de obturación de emisores. El pH es una variable muy importante porque influye en la precipitación de sales. Por ejemplo, lo más común en nuestro medio es el carbonato de calcio y magnesio. Y lo otro ya lo mencioné. Bueno, entonces, ¿qué determinaciones de laboratorio se deben requerir para evaluar las aguas de riego? Esto es como una guía práctica. Cuando uno lleva una muestra de agua a un laboratorio, debería pedir la conductividad eléctrica, el rango encontrado debería ser entre estos valores, podemos encontrar con valores mayores, sales totales disueltas, después cationes y aniones solicitados, que son los más comunes, calcio, magnesio, sodio, carbonato, bicarbonato, cloruros y sulfatos. Nutrientes, podría ser, en el caso, porque si estos nutrientes están presentes en el agua y yo puedo descontarlos de la cantidad de fertilizante a aplicar, si algunos de estos nutrientes son importantes, está bueno considerarlo. Concentración de boro, solo en el caso de zonas problemáticas como puede ser Hatchel, si no, no tendría sentido. El pH sí es importante, y la RAS también, teniendo calcio, magnesio y sodio, se puede calcular. Eso serían, digamos, cuando uno lleva una muestra de agua en laboratorio, las determinaciones que uno debería pedir para tener un conocimiento acabado de la calidad de agua que uno tiene para regar. Y cuando le entregan los resultados, uno podría hacer algún chequeo rápido para ver si están bien hechos los análisis. Entonces uno debería saber que la suma de cationes en 1000 equivalentes por litro debe ser igual a la suma de aniones. Si esto no es igual y hay mucha diferencia, hay un problema y hay que ir a reclamar al laboratorio. Otra relación es que el cociente entre el total de cationes en 1000 equivalentes por litro y la conductividad eléctrica es igual a 10, expresada en decisiembre por metro. La relación entre sales totales disueltas en partes por millón y la conductividad eléctrica en decisiembre por metro es de 640,
y la relación entre sales totales disueltas y el total de cationes en equivalentes por litro es 64. Esto nos sirve para chequear rápidamente si el análisis de agua está realizado correctamente. Entonces, si nosotros queremos conocer bien la calidad de agua, deberíamos pedir todos estos elementos. Porque recuerden que esa agua nos va a permitir, la vamos a utilizar para regar el cultivo, y también si no tenemos cultivo y queremos lavar un suelo, es el agua que vamos a utilizar para lavar el suelo. Ahora, si yo tengo, como suele ocurrir en muchas propiedades, tengo agua de turno, es decir, el agua que viene del río y que distribuye el departamento de hidráulica, y tengo agua de perforación, voy a tener que hacer análisis por separado. Y en función de la proporción que use de cada una, será el valor de cada uno de estos elementos que va a tener el agua de riego. Si yo no uso muy eventualmente el agua de pozo porque no es de muy buena calidad y porque es muy cara la energía, bueno, la proporción será baja digamos, de participación de ese agua en el riego. Lo que en riego gravitacional lo que se suele hacer muchas veces es cuando el agua está ingresando, el agua de turno, se prende el equipo para aumentar el caudal y tener, lo que se dice en el campo, mayor peso de agua, para regar con mayor caudal, y eso me va a mejorar la eficiencia. Pero esa es una opción entre tantas, ¿no? Uno puede regar directamente con la perforación, y bueno, en ese caso va a tener que tener bien claro qué calidad de agua es la perforación. Bueno, hemos terminado con esta primera parte de la unidad 2.2. Voy a cerrar acá y vamos a pasar a la parte 2 de esta unidad. Vamos a tener clase hasta las 12:30 aproximadamente, y luego vamos a continuar a las 14:30. Bueno, cierro acá. Todas estas presentaciones se las voy a pasar. Creo que me parece que el WhatsApp permite archivos pesados, así que me parece que es la mejor vía. Bueno, vamos a pasar. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? No, no sé si el WhatsApp permite archivos muy pesados, profe. Bueno, lo vamos a probar. Yo he mandado archivos pesados, sin problema, pero bueno, no sé, han visto que han cambiado ahora las políticas de WhatsApp, así que bueno, ya veremos. Y si no, bueno, lo haremos a través de Gmail, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, esta sería la segunda parte de la unidad 2.2. Bueno, acá vamos a empezar a hablar de... ¿Se ve? Profe. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, dentro de la unidad 2.2 teníamos que ver un poco el órgano que nos va a permitir la absorción del agua, que es la raíz. Este órgano fija la planta, es decir, ancla la planta en el suelo y lleva a cabo el proceso de absorción de agua y nutrientes.
El agua es fundamental para la planta porque es el constituyente esencial del protoplasma, puede constituir el 95% del peso total de una planta, es el disolvente de sustancias esenciales para el desarrollo de la planta, participa en importantes reacciones químicas como la fotosíntesis, respiración y la hidrólisis del almidón. Del agua almacenada en las vacuolas celulares depende de la turgencia de la célula y la rigidez de la planta como conjunto, es el vehículo para la absorción radical de los nutrientes y tiene una función de regulación de temperatura de la canopia a través de la transpiración. Bueno, como ven en este esquema sencillo, tenemos una zona suberosa, una zona pilífera, una zona de crecimiento y la cofia. Son las distintas partes que componen una raíz. La absorción de agua y nutrientes se realiza en los pelos radicales. Los pelos radicales poseen una epidermis prácticamente sin suberificar y se generan en gran cantidad para aumentar enormemente la superficie de contacto con el suelo. Las raíces jóvenes absorben agua a una tasa mayor que las viejas, ya que éstas se encuentran menos suberificadas. La suberina, recordemos, es una sustancia hidrofóbica que repele el agua. Bueno, la absorción de agua en el suelo se produce por flujo masal a una tasa gobernada por el gradiente de potencial hidráulico, como lo hemos mencionado, y depende también de la conductividad hidráulica del suelo. Al absorber agua se reduce el valor de potencial matriz en la zona cercana a la superficie de raíces y se establece un gradiente de potencial con respecto a las regiones vecinas del suelo con mayor potencial, lo que permite el movimiento de agua. Recuerden que tiene que haber gradiente de potencial hídrico para que se mueva el agua en el suelo. El agua en el suelo y en la planta se mueve desde un punto de mayor potencial a otro de menor. La conductividad hidráulica es una medida de la facilidad con que se mueve el agua en el suelo, varía con el tipo de suelo, depende de la textura y la estructura, y la humedad del mismo. Algunos autores denominan conductividad hidráulica cuando el suelo está saturado, mientras que en suelo insaturado dicen conductividad capilar. Pero bueno, son sinónimos. Mientras el suelo se presenta mayor succión matriz, es decir, está más seco, tiene un valor más bajo de conductividad hidráulica, como lo hemos visto en los gráficos anteriores, porque los poros están llenos de aire y el movimiento del agua queda restringido a la periferia de las partículas. Fíjense, esto es el aire, cómo se va incrementando a medida que se va secando el suelo, y el movimiento queda restringido a la periferia de las partículas. Bueno, en suelos húmedos y saturados, dijimos que el valor de K es mayor en suelos arenosos, que sería el ejemplo de arriba. Fíjense, espacios más grandes, el movimiento es más directo, que en suelos arcillosos, debido a que los primeros, estos poseen mayor macroporosidad. Fíjense en un suelo arcilloso, donde hay mayor proporción de partículas de distinto tamaño, el movimiento es más tortuoso, está más dificultado porque hay poros de diferente tamaño. Bueno, el aumento de concentración de solutos en la célula o la disminución de su presión de turgencia aumentará la diferencia de potencial con la solución del suelo, favoreciendo la absorción de agua, mediante un mecanismo pasivo. El agua ingresa mayoritariamente a la planta sin gasto de energía metabólica. Es decir, es la principal forma de ingreso a la raíz. Discúlpenme un segundo.